La receta que vamos a hacer hoy va a ser unas croquetas con vaca Monte do Xalo, queso y la mantequilla. Añadimos también una cebolla caramelizada que viene de Labrecos. Y de último añadiremos la nata, la leche y la harina. Una vez que hemos cortado el chuletón y ya lo tenemos en filete, lo troceamos para después ponerlo en la Thermomix para desmenuzarlo y que quede muy desmenuzadito. Y vamos a poner 2 ollas. En una vamos a añadir la leche, la nata y el queso azul para que vayan a fuego lento, complementándose los 3 productos y el queso se vaya derritiendo. En la siguiente olla vamos a poner la mantequilla y después la carne desmenuzada. A continuación, una vez que la carne ya va cogiendo un color más cremoso, se le añade la harina y la cebolla caramelizada. Mezclamos las 2 ollas, removemos unos 15 minutos y después dejamos que la masa se asiente. Se atempera y después se la lleva a un frigorífico por lo menos unas 4 o 5 horas. Una vez que la masa esté fría, se embolan y se les pasa por el huevo batido y el pan rallado. Una vez que estén las croquetas preparadas, se pone el aceite bien caliente y se introducen las croquetas. Pasamos al procedimiento de emplatado. De base le ponemos una mayonesa casera con un guacamole que también es casero. Y para el toque final, unas chips de boniato y un cale. Y esto que podéis ver es el resultado final de nuestra receta de croquetas del Xalo.